Jesús, el autor y consumador de la fe. Hola a todos queridos amigos, edificamos el alma de nuevo en otro video explicativo y resumido acerca del estudio de esta semana. Por medio de esta lección, ¿qué aprenderemos? ¿Para qué nos servirá? Pues quédate porque nos adentraremos en el maravilloso mundo de ejemplos de personas que tuvieron fe, siempre teniendo en base al mero autor de la fe, Cristo Jesús. Además de que aprenderemos qué es la fe. Primero, hay que tener en cuenta que si alguien quiere defender algo, debe creer en ese algo que cree. Por ejemplo, que 2 más 2 es 4, ¿o acaso podría ser 900? Pues de la misma manera, los justos solo viven por la fe. ¿Y cómo? Pues teniendo paciencia para poder perseverar. También es necesario retener la fe, pues retomando el ejemplo anterior que les comentaba, se ha mantenido hasta la actualidad que 2 más 2 es 4. Y así se ha querido hasta la fecha, ¿o me equivoco? No podemos contradecir esto. Por ejemplo, en tiempos pasados el apóstol Pablo demostraba que muchos integrantes del pueblo de Israel en el desierto no recibieron las promesas porque no tuvieron la suficiente fe. A veces nosotros tendemos a dudar, pero la invitación de Dios en este día y siempre, o sea, mañana también va a ser la misma invitación, es que así como Él permanece fiel a sus promesas, nosotros también lo permanezcamos. Y esta es una de sus muchas promesas. Ojo ahí. Abraham fue un claro ejemplo de fe. Pues ya comenzamos aquí con los ejemplos de hombres grandes de fe que nos sirven a nosotros para que también fortalezcamos nuestra fe. ¿Por qué Abraham fue un claro ejemplo de fe? Pues porque éste ofreció a Isaac como sacrificio, pero no fue algo así sin más de decir, bueno, pues muere este hijo, pero me queda Ismael, porque Isaac no era el único hijo de Abraham, también estaba Ismael. Pero Abraham tenía tanta fe en Dios que llegando a creer en lo que Dios le pedía, que era el sacrificio de Isaac, pues esto, lo que él afirmaba, que luego de que realice esta prueba, pues Dios me va a devolver a mi hijo, le va a devolver la vida que le había quitado. Y todo esto pues lo pensaba a pesar de que en ese momento Dios no había resucitado aún a alguien. Porque de hecho Jesús ni siquiera había bajado a la tierra para hacer milagros de revivir a alguien. Y Abraham creía. Y la enseñanza para nosotros es que Abraham creyó en todo eso, porque él caminaba con Dios. Incluso, pues el señor Pablo, el apóstol Pablo, resalta que Abraham es un ejemplo de fe, porque a pesar de ya ser un anciano medio muerto y tener una esposa estéril, pues este creyó a llegar a ser un padre de muchedumbres, y de hecho así lo fue. Por ejemplo, tenemos a alguien más, uno de los grandes, que nos fue Moisés, quien nos dice que nació en un país que era potencia, y en ese tiempo, que además de ser potencia, a él le tocaba ser gobernante. Imagínense, nacer en un país grande, que es potencia, grande en riquezas, grande en muchas cosas, en tecnología, grande en educación, y que además te toque ser el presidente de ese país, pues es una gran oferta. Pero para Moisés no lo fue así, porque Moisés vio más allá. A Moisés, en lugar de aceptar el puesto de ser un gobernante de ese país, este se niega y prefiere convertirse en el líder de unos esclavos pobres, seguramente pobres en educación, pobres en riquezas, entre muchas cosas, porque eran esclavos, la gente que no tenía los recursos suficientes para poder sostenerse a sí mismo y tenían que recurrir a ser comprados por otras personas. Al ser líder de estos esclavos pobres, no se iba a interesar en sus riquezas, ¿verdad? Porque no tenía. De hecho, era raro que tuvieran. Las riquezas vinieron después de que empezaron a conquistar otros pueblos. Pero Moisés vio más allá de lo que Egipto le ofrecía. Porque eran cosas interesantes lo que Egipto le ofrecía. Pero también había cosas paganas. Pero Moisés vio más allá, se interesó en las promesas de Dios. ¿Cuál fue la clave? Pues la mirada fija en el galardón o recompensa que Dios le promete a todos sus creyentes. Es decir, las promesas de Dios ganaron y sobrepasaron las expectativas de Moisés sobre las promesas que Egipto le ofrecía. Como penúltimo tenemos a Rahab, quien como sorpresa se le considera un ejemplo de fe a pesar de ser una prostituta proveniente de un país pagano. ¿Por cuál razón?
Bueno, pues porque ella había escuchado algunos eventos que ocurrieron en el desierto, como las plagas de Egipto o la apertura a través del Mar Rojo, entre muchos más. Pero ella escuchó, pero nunca vio. Pero sin embargo, creyó. Y ya por último tenemos al mero autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, quien hace posible la fe y que sirve de ejemplo de cómo debe ser una vida de fe y cómo se debe correr la carrera de la fe, pues Jesús es autor de nuestra fe y lo hace a través de 3 sentidos. En número 1 tenemos que Él es el único que terminó la carrera sin fallar alguna vez. Así como nosotros hemos fallado, pues Jesús nunca falló. Número 2, debido a su vida perfecta, esto motivó a otros a correr la carrera. Es decir, que gracias a que Jesús fue perfecto en todos sus sentidos, que nunca pecó, pues esto sirve de motivación para muchos, de llegar a pensar, bueno, es que Jesús, si Él pudo, yo también puedo seguir luchando. Y no me debo de rendir, porque Jesús no lo hizo. Y número 3, Jesús es la razón de nuestra fe. Creemos en Dios porque Jesús, a través de su pacto de habernos salvado por medio de la cruz, podemos decir, bueno, aún tenemos un perdón, aún podemos tener una entrada en el cielo, porque Jesús ya la ha abierto. Y recuerden que creyendo llegamos a Jesús y tenemos que entregarnos a Él para obedecerlo sin oposición alguna. Si no crees lo suficiente, es porque no estás interesado en conocer la verdad, porque información abundante hay para fundamentar tu fe en Cristo Jesús. Recuerden acompañarnos en la próxima lección. Nos vemos. Adiós.